Este falso maestro dice que el evangelio no es conocer doctrina, no es estudiar a Dios, no es saber las escrituras. Presta atención. Si tu casa se enciende, tu casa se salva. Si tu casa se aviva, tu casa es bendecida. El evangelio tiene que ver con estar avivados. El evangelio no es conocer doctrina. El evangelio no es estudiar a Dios con teología. El avivamiento o el evangelio no es saber las escrituras. El evangelio es estar avivado, viviendo lo que Dios dice. Porque el diablo no puede contra una iglesia que está avivada. Y yo quiero escuchar un aplauso a los avivados, un grito a los avivados. Y profetizo que nunca te apagarás, sino que siempre estarás en avivamiento. Hay 5 errores claves aquí. Vamos a discutirlos y voy a aclarar punto por punto qué es lo que dice la Biblia de estos errores. Si están listos, ya comenzamos. Vamos a desempacar estos 5 graves errores, uno por uno, y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Amados, tenemos que crecer en discernimiento para que cuando vienen estos falsos maestros engañando, vamos a ver qué es lo que están diciendo, quiénes son, qué es lo que dice el texto bíblico. El primer error que él afirma es que el evangelio no es conocer doctrina. Él dice que el evangelio no es conocer doctrina. El segundo, él dice que el evangelio no es estudiar a Dios con teología. El tercero, el evangelio, él dice esto, el evangelio no es saber las escrituras. Fíjese bien. El número 4, él dice, el evangelio es estar avivado. Ese es el evangelio. Y número 5, él profetiza exactamente lo que verdaderamente para él sí es el evangelio. Él quiere decirnos a nosotros lo que es el evangelio y en este caso es lo que él está profetizando. Y le voy a alertar sobre este peligro también. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el primer punto que él dice aquí, que el evangelio no es conocer doctrina. Venga conmigo a Hechos capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a conocer doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina, note aquí claramente, dice la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí nos damos cuenta nosotros que la doctrina era central en la vida de la iglesia primitiva. Estando todavía presentes los apóstoles, necesitaban doctrina. La palabra doctrina se puede traducir también como enseñanza. Si viene conmigo a Romanos capítulo 6, dice Romanos capítulo 6, dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, mire lo que dice, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Pablo está hablando de una doctrina específica a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, le está diciendo primeramente a los romanos, ¿no? Le está diciendo esto, antes eras esclavo del pecado, éramos esclavos nosotros del pecado. Sí, pero por causa de haber obedecido de corazón la doctrina, ya fuimos libres de ese pecado, porque fuimos entregados a la doctrina, que como le dije anteriormente, quiere decir a la enseñanza. Doctrina bíblica es la enseñanza bíblica. Note que en el primer versículo que le dice, que dice la doctrina de los apóstoles. Sí, claramente la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que es la doctrina que aquellos que pusieron el fundamento nos pasaron a nosotros. En el mismo libro de Romanos dice el versículo del capítulo 16, el versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, dice, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la doctrina, los que van en contra de la doctrina. Alguien que le está diciendo a usted, presta atención a lo que yo le digo y no a la doctrina necesariamente. En otras palabras, presta atención a lo que yo... Conocer doctrina no es importante. Presta atención a lo que yo te voy a profetizar. ¿Sí? Esta persona está trayendo división y está poniendo tropiezos en contra de la doctrina. Dice que vosotros habéis aprendido. La doctrina se aprende, quiere decir que hay que estudiar. Y este es otro de los errores que esta persona menciona aquí. La doctrina se aprende. La doctrina se aprende, sí. La doctrina también se puede traducir como instrucción. Se lo voy a poner rapidito aquí en pantalla para que usted lo vea. Sí, se puede traducir como instrucción. Dice el acto o la materia o la material, la instrucción material. Y también aquí abajo dice doctrina, enseñanza y enseñar. Y esas son las definiciones de la palabra doctrina, que en el griego es didaje. Vamos de regreso al texto bíblico y seguimos con lo que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 16, verso 17. Dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza, en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido. La doctrina se aprende, escríbalo ahí, se aprende. Eso no te llega por una revelación sobrenatural divina profetizada por alguien. Tiene que ser escudriñada, tiene que salir de el texto bíblico, tiene que salir exactamente de la palabra de Dios. Sí, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tienes que apartarte de los que causan divisiones. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué usted va y toca? Yo no lo hago mucho, amado, porque aquí en este canal estamos enseñando el texto bíblico, la exposición del texto bíblico en cada libro, versículo por versículo. Ese es el estudio bíblico, esa es nuestra tarea principal aquí. Pero en cuestiones de apologética, en cuestiones de defender la verdad, a veces tenemos que ser exactos y decir, esta persona está enseñando mal. Tenemos que poner el ejemplo para que usted sepa qué es lo que estamos diciendo. Porque a veces yo digo, esto es falso, esto es falso, esto es falso, pero usted no sabe con qué compararlo. Pero cuando yo expongo a un personaje de estos que lo está diciendo, que lo está haciendo, entonces usted se puede dar cuenta de cuán real es esto. Y la gente aplaude, Y hoy le voy a explicar por qué razón la gente se junta a oír este tipo de enseñanza falsa o este tipo de mala predicación, ¿sí? Entonces, ahí lo vimos, ¿sí? Dice que os apartéis de ellos. Venga a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis, dice, aprendido. Ya lo escribió usted ahí, ¿no? Doctrina se aprende. Hay que estudiarla. Sí, doctrina se aprende. Dice aquí, así que, hermanos, estad firmes. Note cuán importante es estar firmes. Y retened la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses cuán importante es estudiar la palabra de Dios. El segundo error que esta persona dice es, él dice, el evangelio no es estudiar a Dios con teología, es lo que él dice. El evangelio no es estudiar a Dios con teología. Y me lo voy a llevar a usted aquí para aclarar este punto. A 1 de Timoteo capítulo 4, se lo pongo aquí en pantalla. 1 de Timoteo capítulo 4 dice: entre tanto que voy, versículo 13, ocúpate en la lectura. Este es el apóstol Pablo dándole un consejo a su hijo espiritual, a Timoteo, quien él engendró en el evangelio, ¿no? Él lo dice en otro lugar. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas. La primera es estudiar, es leer. Estos falsos maestros, siempre una de las cosas que ellos hacen es quitarle a la gente el leer.
Porque cuando la gente lee, hermanos, cuando la gente lee, aprende por sí mismo el texto bíblico, lo estudian, lo aprenden y no pueden ser engañados. Esta gente, para manipular y controlar, ellos tratan de que tú no estudies. Eso lo enseñé yo en un estudio bíblico donde creo que el título es ¿estás en una secta? Yo preguntándole a usted si estás en una secta, y le doy 20 características de sectas. Le explico ahí 20 cosas que nos dejan saber si estoy o no en una secta. Y ahí le voy a dejar el enlace en la descripción porque es muy importante ese estudio bíblico, que usted lo tome después que yo termine aquí con usted, ¿sí? Pero mira lo que dice Pablo aquí. Lectura, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Exhortación viene siendo la predicación, ¿sí? La predicación dinámica. Y enseñanza es la predicación que nos va exponiendo punto por punto el texto bíblico. Es enseñar. Hay predicación y hay enseñanza. La Biblia dice que Jesucristo predicaba y enseñaba. Entonces dice que ocúpate de la lectura, tienes que estudiar y luego predicar y enseñar. Hechos 17:11 dice el texto: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando. Mira lo que dice el texto aquí, dice escudriñando cada día las escrituras, escudriñando cada día, diariamente, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es algo muy tremendo. Si usted ve el texto bíblico, el contexto bíblico aquí, está hablando de los que estaban en Berea. Vamos a verlo porque es importante, ¿no? Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted tiene que verificar. Cuando alguien le está enseñando cosas a usted, usted tiene que verificarlas. Usted no puede tomar así simplemente lo que alguien le diga, tomarlo como palabra de Dios. Yo vengo de un trasfondo, amado, donde la gente iba a la iglesia y llevaba su Biblia. Hoy en día le ponen muchas iglesias de uso fácil, ¿no? User-friendly churches se llaman acá en Estados Unidos, donde le ponen las cosas bien facilitas para que usted no tenga que pasar trabajo ni batallar. La gente va y le pone los textos en pantalla y no llevan Biblias. Hoy en día las iglesias escasean de Biblias. Es algo bien terrible, porque yo recuerdo, nosotros crecimos en el Evangelio escudriñando el texto. Cuando el pastor está diciendo algo, usted lo revisa, a ver lo que está diciendo y lo estudia. Y cuando llega a su casa, estudia y extiende más el estudio sobre lo que le enseñaron en la congregación. ¿Por qué razón, amados? Porque de esa manera usted no es engañado. Usted no es engañado. Sí, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 16. Todavía estoy en este punto. Y es Filipenses capítulo 2, verso 16. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué quiere decir la palabra aquí? Agarra, en otras palabras, sostén, abrázate de la palabra. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Algo bien tremendo, ¿no? Aférrate a la palabra. Usted tiene que ser un creyente de la palabra para que cuando venga alguien no le engañe. Cuando venga alguien con mala enseñanza, no le engañe. Entonces es importante. Sí, él dice que el evangelio no es estudiar a Dios con teología. Amados, la palabra teología simplemente significa estudio de Dios, no significa otra cosa. Y esta gente se levanta en contra de lo que es la enseñanza de teología bíblica y acusan la teología. Yo escribí Teología Sistemática para Latinoamérica,
11 tomos con estudios bíblicos o un solo libro con los 11 temas de todo lo que tiene que ver con teología bíblica, sistemáticamente estudiándolo. Sí, y uno recibe ataques por haber escrito. Yo he recibido ataques por haber escrito teología. Ellos dicen que no, que se están llenando la cabeza de cosas y que no estudien, y diciéndole a la congregación que no estudien. Eso es un error grave, ¿sí? Asidos de la palabra de vida, dice el texto, asidos, aferrados a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme básicamente en el trabajo que he hecho en ustedes, ¿sí? Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si usted se da cuenta, lo principal en este versículo, la base, para nosotros poder tener reunión y cantar cánticos y himnos y tener la vida congregacional, lo principal que debe estar en medio nuestro es la palabra de Cristo. Eso está claro ahí. Otro error que esta persona comete es que él dice que el evangelio no es saber las escrituras. Suena muy apegado a lo que acaba de decir anteriormente, pero él usa la palabra esta específicamente. Por eso yo la voy a explicar específicamente esta palabra de escritura. Dice que el evangelio no es saber las escrituras, es lo que dice este falso maestro. Venga conmigo a Timoteo capítulo 3 y dice el versículo, yo sé que usted se lo sabe, dice el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las santas escrituras. Aquí dice escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense nomás, qué cosa tan tremenda esto. Si la escritura te puede hacer sabio, si la escritura te puede hacer sabio, entonces ¿qué es lo que te deja a ti en necedad? La ausencia de escritura. Si la escritura te puede hacer sabio, es lo que te hace sabio para salvación. Y estamos hablando aquí salvación en términos, amado, tenemos salvación en términos presente y en términos futuros, hasta la última salvación, la redención del cuerpo. Para allá vamos. Hemos sido por gracia salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, capítulo 2, verso 8 de Efesios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Sí, entonces usted recibió salvación, pero usted está creciendo en santificación, está creciendo en esta salvación que recibió hasta que llegue la futura completa salvación, cuando usted sea resucitado. Cuando haya pasado de muerte a vida para vivir en un cuerpo glorificado por la eternidad, donde no hay pecado, donde no hay humillación. ¿Me está siguiendo? Eso es salvación futura. Bueno, para crecer en esa santificación, tú necesitas las escrituras. Para crecer en esa santificación, tú necesitas escudriñar el texto bíblico. El texto bíblico, sí. Si usted viene, mira lo que dice Timoteo ahí, capítulo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Déjeme asegurarme que estoy aquí. Inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo va a venir a decirte a alguien a ti? No la necesitas. Cuando el Señor te está diciendo que es la base. Útil para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar sin escritura? Ahí es donde está el problema. Que esta gente te enseña por medio de profecías personales. Ellos te están dando lo que ellos reciben, supuestamente, lo que Dios les da. Entonces echan a un lado la escritura para entonces ellos decirte, Él te está diciendo que es el evangelio, que básicamente es avivamiento, de acuerdo a lo que Él dice. Yo le voy a decir lo que es avivamiento de verdad, por el texto bíblico. Pero si toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, mira la base, es inspirada por Dios, es el texto que Dios nos da, es la palabra de Dios, es Dios hablando a nosotros. Y esto es lo que nosotros necesitamos para poder enseñar. Si esta persona me está diciendo a mí que no enseñe lo que no necesito saber las escrituras, entonces voy a quedarme neófito, voy a quedarme niño espiritual. ¿Y qué sucede cuando estoy en ese estado?
que puedo ser engañado fácilmente. Aquí dice, ¿para qué? Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ninguna de esas tres cosas se pueden hacer sin la palabra de Dios. Sí, lo otro que él dice es que el evangelio es estar avivado. Ya le di 3 puntos, ¿verdad? El número 4 dice, ¿cómo puede estar avivado? Y es mi pregunta. Él dice que el evangelio es estar avivado. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo puede estar avivado sin conocer a Dios? Si no estudias la palabra, si no conoces la palabra de Dios, el texto bíblico, si no conoces la escritura, si no la estudias, si no estudias teología, que es el conocimiento de Dios. Entonces, esta gente son antieducación bíblica, quiero decirle. Entonces, ¿qué sucede? No, él te dice que es lo que es el evangelio. No es la escritura, no es la Biblia, no es la escritura, no es la salvación que viene por medio de lo que nosotros entendemos en el texto bíblico. No es eso. Él te está diciendo que el evangelio es estar avivado. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a estar avivado sin el texto bíblico? ¿Qué cosa es avivamiento sin escritura? Explíqueme bien. ¿Qué es avivamiento sin escritura? ¿Es un rollo de emociones? Hay gente que va a la iglesia a ver que me den una palabra. Todo el tiempo están dependiendo de que alguien me profetice algo. ¿Tienen una palabra para mí? Hermano, el Señor me dio una palabra para usted, y ahí andan en eso. No leen la Biblia. Están viviendo de lo que viene y le dice un falso profeta. Porque ese es mal uso de profecía y se lo voy a explicar. ¿Sí? ¿Qué cosa es avivamiento sin palabra? Vamos a Habacuc a hablar un poco de avivamiento. Dice aquí el texto, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Empieza por ¿dónde? La palabra. He oído tu palabra, aquí está, tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Por medio del profeta Habacuc. Esta es la oración del profeta Habacuc, así se conoce, ahí está así en el versículo 1, usted lo puede ver ahí en pantalla, es la oración de Habacuc. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el profeta? Empieza por la palabra. Avivamiento comienza por la palabra. Esta persona te está diciendo, no necesita estudiar la escritura, no necesita teología, no necesita conocer la Biblia. Lo que necesita es lo que yo te voy a profetizar. Eso es al revés de lo que produce avivamiento. ¿Sabe lo que produce avivamiento en nuestra vida? La palabra de Dios, amados. Cuando usted revisa los avivamientos en la historia del pueblo de Israel, eran avivamientos de palabra. Regresaban los rollos, regresaban la palabra de Dios y empezaban a leerla públicamente. Revise todo lo que tiene que ver con avivamiento en el tiempo antiguo y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Un avivamiento es cuando la palabra de Dios vuelve otra vez a tomar fuerza en la congregación. Es la palabra. Avivamiento viene por la palabra de Dios. Mire el consejo que Pablo le da a Timoteo, y le voy a poner aquí en pantalla. Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives, vamos a hablar de avivamiento, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Fíjense que el Señor no está en contra de que tú seas avivado, para nada. Hay gente dentro de círculos reformados que atacan la palabra avivamiento, cesacionistas que dicen que los dones no operan hoy en día. No, eso es otro extremo. Yo soy continuista, yo creo que los dones del Espíritu Santo están en operación en la iglesia, pero todo lo que hace el Espíritu de Dios va enlazado con la palabra. Dios habla por medio de su palabra. El Espíritu Santo te recuerda textos bíblicos. El Señor dijo que el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos iba a nosotros a recordar. Dice, Él os recordará lo que yo os he enseñado. En otras palabras, el Señor está diciendo que cuando venga el Espíritu, que vino en el día de Pentecostés, cuando venga el Espíritu, cuando sea dado a la iglesia, parte del trabajo de ese Espíritu, del Espíritu Santo, parte de su trabajo es recordarnos lo que el Señor nos dijo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No, escuche bien esto. Tú no estás vivo en el primer siglo. Tú no estabas ahí cuando Él lo dijo.
pero tenemos la palabra viva. Aquí está grabado, amado. Las palabras de Jesús están aquí. Y Él dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Él dijo. Lo que Él dijo está aquí. Quiere decir que cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la palabra de Dios, vas guardando esa palabra en el almacén, usando la palabra que aparece en la Nueva Traducción Viviente. Te vas aferrando a la palabra y te pegas al texto bíblico y lo lees y lo digieres y meditas en lo que está escrito. ¿Y qué sucede? Que eso se va guardando en el depósito. El apóstol Pablo habla del depósito, se va guardando en el depósito. Y cuando Dios quiere hablarte, Él simplemente, el Espíritu Santo te recuerda algo que está en el texto, que ya tú lo leíste, ya meditaste en él, ahora lo tienes dentro de ti. Sí, y una vez que está dentro de ti, ahí viene el Espíritu de Dios y usa eso para avivar tu espíritu. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús en esta hora? La otra cosa, y es la quinta, el quinto error de este hombre es establecer que es por medio de profecía que tú recibes el evangelio. Porque el evangelio, él dice, el evangelio no es leer, o en otras palabras, no es estudiar. El evangelio no es conocer la palabra de Dios. Pero él te dice, a cambio de eso, él te dice, yo profetizo. Profetizo que todo esto te va a pasar y va a ir bien. Profetizo que vas a estar avivado. Es lo que te está diciendo. No recibas avivamiento por la palabra de Dios, recíbelo por lo que yo te estoy profetizando. Y eso es un problema tremendo, sí, un problema tremendo. Vamos a 2 de Pedro y le voy a explicar por qué. Versículo 1, 2 de Pedro, se lo voy a poner acá en pantalla. Venga conmigo, los que son estudiosos en esta hora, los que aman el alimento sólido, los que aman la palabra de Dios. Sí, dice Pedro aquí, pero hubo también falsos profetas. Dice falsos, escríbalo ahí, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué cosa es un falso maestro? Alguien que te enseña algo que no está en el texto bíblico, que es contrario a lo que dice el texto bíblico. Dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, y eso es una herejía. Mire, lo que usted vio en este personaje que vimos al principio, esta es una manifestación de lo que es el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio que es centrado en el hombre, en el ser humano y no en Dios. Por eso que usted va a algunas iglesias del domingo, muchos lugares, muchas iglesias, en domingo usted va y todo se trata de usted. Es un evangelio antropocéntrico. Usted es el centro, el ser humano es el centro de ese evangelio. Y todo es para ti. En otras palabras, todo lo que te van a dar el domingo se trata de ti. Cómo tener una mejor vida ahora, cómo tener más dinero, cómo tener una mujer más bonita, cómo tener reconocimiento de las personas, cómo se me abren las puertas para negocios y para acumular riquezas y bienes temporales. De eso se trata. Eso que usted está escuchando ahí, este es un síntoma de ese falso evangelio que hoy en día está siendo predicado en toda Latinoamérica por falsos maestros que han introducido encubiertamente herejías. Estos son herejías destructoras, hacen daño y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Le digo un poquito más, y no lo tengo planeado, pero se lo voy a decir. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? Siempre hay algo de dinero en esto envuelto. Siempre te están, Dios te va a prosperar, pero tienes que sembrar esta cantidad. Y en fe tienes que hacer un pacto y te llevan a la ley que ya es caducada, pero ellos te regresan a la ley de Moisés, a los votos y a los pactos. Pactea con Dios, decreta. Sí, pensamiento positivo. Decreta que lo que tú quieres obtener, porque con tus palabras tú puedes atraer lo que quieres. Sí, la ley de la atracción, que son cosas falsas de la nueva era, pero están metidas dentro de la iglesia. Sí, blasfemando y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas, con palabras, ahí están las palabras fingidas. Usted tiene que tener cuidado con estos falsos profetas. Dice aquí, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición se duerme. Hermano Pérez, ¿por qué usted habla de esta persona? No está criticando a un hermano. No, estoy exponiendo a un falso profeta. Hay una diferencia muy grande. Venga conmigo a Primera de Juan. Esto se pone mejor todavía porque le tengo que explicar exactamente cómo funciona la falsa profecía para que la podamos discernir. Venga primero a Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis. Oiga usted el consejo de Juan, ¿no? Amados, no creáis a todo espíritu. Nosotros somos espíritus que tenemos cuerpo, sí, y alma. No es que escuches a un espíritu invisible que viene volando o a un fantasma, ¿sí? Sino a una persona que es espíritu, con carne y con cuerpo y alma. Dice, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Con qué espíritu viene esa persona a hablar? Sí, porque muchos falsos, aquí se da cuenta que está hablando de personas, porque muchos falsos profetas, note aquí que dice falsos profetas, han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, porque hay una advertencia aquí bien tremenda. Dice el versículo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué le fue lo que le dijo esta persona? Que tú no necesitas preocuparte por doctrina, no necesitas saber doctrina. Ahí está, no sufrían la sana doctrina, ahí está, te lo está diciendo en un micrófono, te lo está profetizando, te está diciendo que no necesita doctrina. Dice, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí está, amado, usted lo está viendo delante de sus ojos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese es el factor motivador. Conforme a su concupiscencia, que puede cubrir varias cosas. No solamente hay concupiscencia sexual, está la avaricia, el deseo de acumular. Sí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Oiga, está claro eso, ¿verdad que sí o no? Sí. Comezón de oír. ¿Usted sabe por qué mucha gente dice amén? Y algunos me han preguntado. Permítame decir eso antes de decir algo más, porque usted tiene que identificar. Le voy a dar detalles en cuanto a cómo identificar lo que es falsa profecía. Hoy le voy a dar una clave que usted se va a llevar y usted nunca va a tener problema en identificar la falsa profecía. Hoy le voy a dar una clave. Antes de irnos aquí hoy, le voy a dar una clave y con esa clave usted va a poder discernir inmediatamente cuando alguien le está profetizando algo falso, como lo que acabamos de ver ahí. Mire, le voy a dar la característica principal de la falsa profecía. Se la voy a dar hoy. Pero algunos me han dicho, ¿y por qué la gente dice amén? Porque usted vio en el video que la persona está diciendo que la gente aplaude o que diga amén, algo así. ¿Por qué la gente dice amén? ¿Por qué esta gente llena un auditorium? ¿Por qué esta gente llenan a un estadio, una plaza o llenan una iglesia y son iglesias mega iglesias? ¿Por qué las mega iglesias tienen tantos problemas hoy en día con cosas falsas? Porque la gente se junta conforme a sus concupiscencias. Los maestros se juntan conforme a sus concupiscencias. También los oyentes tienen comezón de oír. Sí, porque ya han apartado de la verdad el oído, como dice el texto. Han apartado de la verdad el oído. Hay gente que se junta porque los que están ahí aplaudiendo, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren un carro nuevo, ellos quieren una casa más grande, ellos quieren reconocimiento. ¿Por qué hay gente que asiste a estas iglesias? Porque están buscando lo mismo, amados. Mire, yo he visto iglesias que se han llenado rápido, han ido de cientos a miles en cuestión de meses. Pero usted escucha, escuche bien, yo no estoy en contra del crecimiento, yo hablo del crecimiento de la iglesia. Es más, tengo programado un seminario sobre lo que es crecimiento de la iglesia, el crecimiento sano de la iglesia. Se lo voy a entregar a los pastores, lo vamos a hacer en una conferencia. Usted va a poder unirse a la conferencia y estar con nosotros. De hecho, déjeme saber ahí en los comentarios si está interesado en estar en esa conferencia. Y es gratis. Lo que le vamos a dar, el material es gratis y la enseñanza es gratis, todo. Y vamos a hablar de eso. Pero le digo algo.
Yo creo en el crecimiento sano, pero yo puedo diferenciar el crecimiento sano del crecimiento falso. Y el crecimiento falso es un crecimiento rápido, es como la espuma. La gente se junta porque hay un personaje allá, un predicador que es famoso, que tiene carisma, o un cantante que es famoso y tiene carisma y atrae gente. Y cuando van ahí, le están prometiendo cosas a ellos. No habla de Jesucristo, habla de ellos. El Señor te va a dar esto, te va a dar lo otro y te profetizo que el año que viene te va a ir. ¿Se acuerda cuando entramos en el año 2020? Ese diciembre, ¿cómo salieron profetas diciendo que el 2020 iba a ser un año de abundancia? Todo el mundo le iba a ver bien y la gente le iba a multiplicar sus viñas a todos. Y salieron así, salieron en la televisión, entre comillas, cristiana, profetizando que el 2020 iba a ser el mejor año de toda la historia. Y de pronto entra el virus, la plaga que vivimos, la experiencia tremenda que tuvimos que pasar, que todos nosotros tuvimos que pasarla. Y vimos cómo se murieron gente, pastores muriéndose. Yo hice un video sobre por qué se mueren tantos pastores con el COVID. Muriéndose muchos pastores con la plaga. Y gente dentro de las iglesias muriendo. Y gente se perdieron los negocios y los trabajos. Iglesias se vaciaron. Y todo eso sucedió para contradecir a todo lo que habían dicho los profetas estos, ¿verdad? Pero la gente se está juntando en estos lugares. Entonces, yo he visto estas iglesias que estaban grandes y de pronto, como la espuma, crecen, pero luego hay un escándalo y se vacían, o luego pasa algo. Yo conocí una iglesia aquí, cerca de donde yo vivo, que creció así. Era una iglesia de uso fácil. User Friendly Church. Creció así, prometiéndole a la gente prosperidad y prosperidad y prosperidad, y se llenó de gente. Había muchos empresarios y gente de mucho dinero y rápido creció. Cuando vino la crisis en el año 2008, íbamos del 2008 para el 2009, creo que fue en octubre del 2008, la crisis en la economía que pasamos, la crisis financiera, esa iglesia se vació porque esta gente les empezó a ir mal los negocios y dijeron, bueno, los profetas falsos le estaban prometiendo a ellos de que el Señor los iba a hacer más ricos. Y de pronto se les vino abajo todo, la gente perdieron sus casas, perdieron sus negocios. Fue algo, es como un globo inflado que se reventó en cuanto a lo que era las propiedades, el valor de las casas descendió y vino la crisis y esa iglesia se vació. ¿Por qué razón se vació? Porque les habían dado un evangelio falso, de falsas promesas, de bienes temporales. No estaban asentados en la roca firme, en la palabra de Dios. Mira, amados, he visto iglesias crecer sanamente, con sano crecimiento, que son iglesias hoy en día muy grandes. Les ha tomado décadas llegar ahí, con doctrina sólida. Con doctrina sólida. Eso sí es la voluntad de Dios que su pueblo aumente, que el número de gente aumente y que las iglesias crezcan. No hay ningún problema con eso. Yo no estoy en contra de iglesias grandes, para nada. Nosotros hemos tenido en los festivales iglesias grandes involucradas con nosotros en los proyectos y ayudan mucho porque pueden movilizar gente y podemos alcanzar a la ciudad con el mensaje de Cristo. No tengo nada en contra de las iglesias grandes, pero un problema que tienen muchas de las mega iglesias hoy en día es esto, que el evangelio es antropocéntrico, está centrado, está enfocado en el ser humano. Eso es clave. Ahora, lo que le dije, ¿cómo identificar que una profecía es falsa? ¿Cómo identificar a estos falsos maestros? ¿Cómo saber que lo que me están diciendo es falso? Le voy a dar la clave en 2 textos. Sí, mire, en 2, 3 versículos para no alargarlo mucho más. Venga conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Ábralo ahí conmigo. Jeremías capítulo 23. Dice el Señor hablando, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está profetizándolo Jeremías, pero el Señor es el que está hablando. Dice, así, y Jeremías sí es un verdadero profeta. No prosperó, no le fue súper bien, lo metieron en una fosa de cieno, estuvo prisionero por años, prisiones, persecuciones. Profeta de Dios. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis, dice, fíjese, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Aquí está la clave. ¿Cuántos están listos? Es lo que dice. Os alimentan con vanas esperanzas. Vanas, diga conmigo, vanas esperanzas. Escríbalo ahí.
¿Qué cosas son vanas esperanzas, amados? ¿Qué es vana esperanza? Cuando te están prometiendo algo que no es bíblico. Mire, amados, yo he visto viajando en hotel, estaba en el hotel, prendo la televisión, el canal cristiano de ciertos países, ahí en Latinoamérica, no le voy a decir el nombre. Y sale una persona diciéndole a la gente, el dinero que tú tienes para la renta, délo por fe, y cuando llegue el día primero, el Señor va a hacer un milagro y tú vas a tener todo. Vas a tener el doble o el 100 por 1 y ese tipo de cosas, mal usando los textos bíblicos. ¿Qué sucede? Le dio vanas esperanzas. Llega el día primero, esa persona ya le dio la ofrenda, el voto, lo que sea, al pastor o a la cadena de televisión. Y ahora no tienen dinero para cubrir la renta y se desilusionan y dicen, Dios me abandonó. Los que son sinceros se desilusionan y son lastimados porque piensan que Dios les abandonó, cuando Dios no les prometió nada. ¿Está siguiendo acá? Pero ese es el problema. Que esa promesa de cosas falsas, de vanas esperanzas. Y el falso profeta te da vanas esperanzas. Siempre te dice, como los 400 profetas que estaban alrededor de la mesa de Acab, ¿se acuerdan? Llegó Josafat, llegó Josafat, el rey Josafat, y en inglés se dice Jehoshaphat. Llegó el rey Josafat, y le dice, hay alguien por quien consultemos al Señor. Porque habían 400 ahí diciéndole, sube a la guerra, te va a ir bien. Uno hasta se hizo unos cuernos y le dijo, sube a la guerra, te va a ir bien. Estaban profetizando cosas buenas. Y llega Josafat y le dice, ¿hay alguno por quien podamos consultar al Señor? Oh, sí, dice acá, ahí está Micaías, hijo de Imla, pero él siempre me profetiza cosas malas. No quiero oír gente que me diga cosas malas. Prefiero a los 400 profetas asalariados, porque dice que comían de la mesa del rey, eran asalariados. Prefiero a los 400 estos profetas pagados, como los que van a la iglesia el domingo cuando lo invitan y dicen puras cosas buenas, porque son pagados, van por la cuota que les van a dar, porque hasta tienen cuotas. Así de ladrones son. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. El falso profeta trae vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahí está claro. Dicen atrevidamente, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. A los que me irritan. Hay gente que irrita a Dios. Ahora en el nuevo pacto también. Claro, el texto lo dice. Atrevidamente, son unos atrevidos. Son, aparte de ser falsos maestros, falsos profetas, son atrevidos, se atreven a decir algo que Dios no dijo. Y le andan prometiendo a la gente cosas que Dios nunca dijo. A los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que, ahí está el retrato de un falso profeta, como el que vimos hoy en el video. Yo no sé quién es, no lo conozco personalmente. Ese video me lo envió alguien. Hay gente que me envía videos y me dice, hermano, ¿será bíblico esto? Y me preguntan. A veces les respondo, pero a veces esto, mire, qué oportunidad para enseñárselo a usted también. Sí, yo no tengo tiempo de estar allá afuera viendo lo que predica Juan y lo que predica Pedro. No tengo tiempo, amado. Mi agenda está bastante llena y ya usted sabe, yo le he hablado a usted sobre no salirse del reposo y cómo hacer las cosas en un ritmo de paz. Usted sabe la manera en que operamos. Pero de todas formas, estamos ocupados. No tengo tiempo de estar haciendo eso. Habrá a veces gente que me manda videos y le doy las gracias por mantenerme al tanto con lo que está pasando allá afuera. Ahora, no vendrá mal sobre vosotros. Y aquí viene el verso 18, una clave bien tremenda. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Venga conmigo, voy a otra vez a ahondar ahí. Voy a entrar un poquito más ahí. Sí, ¿quién estuvo atento a su palabra? ¿Cuántos de ustedes están atentos? Porque Dios, aquí está la palabra de Dios. Dios nos habló y su testimonio está aquí. ¿Sí? Y lo que le está diciendo un falso profeta es, no la leas
No tienes que, no te preocupes por la escritura. Esto es más importante lo que yo te voy a profetizar. Eso es lo que te está diciendo. ¿Quién estuvo en su palabra? ¿Quién estuvo? Mi pregunta, dígamelo ahí en el chat, en los comentarios. ¿Quién estuvo en su palabra? ¿Estuvo usted en su palabra? Si usted ha estado en su palabra, usted no va a ser engañado. Si usted ha estado, por eso es que tenemos que enseñar la palabra, leerla, escudriñarla. Cuando usted está, cuando usted habita, cuando usted se aferra de la palabra de Dios, cuando usted es un creyente, un cristiano de la palabra, un cristiano del libro, sí, como decían los antiguos en Arabia. Si usted no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo aquí y aquí le voy a dejar más. Bendiciones de lo alto.